¿Sí está grabando o no? Oh, sí, creo que sí. Ya. En el caso del músculo, entonces, recordemos que tenemos tres tipos de fibras musculares o tipos de tejidos musculares. El músculo liso, el músculo cardíaco y el esquelético. Recordemos que el músculo liso es el que tiene que ver con toda la anatomía de las vísceras. El músculo cardíaco, el que ejerce un control involuntario. Y tiene una naturaleza estriada, quiere decir que sus fibras son alargadas. Las fibras son alargadas. Lo mismo que las de musculatura esquelética, también son alargadas. Con la diferencia que uno es involuntario y el otro es voluntario. Y el músculo liso, donde su mayor presencia va a estar en todos esos tejidos viscerales, como el útero, la vejiga, el estómago, los intestinos y demás. Bien. Esto ya es una especie de repaso del tejido muscular, porque eso ya lo habíamos visto. Fíjense entonces que la conformación exterior de un músculo, según su forma, puede tener o pueden ser músculos anchos, pueden ser músculos largos o pueden ser músculos cortos. Estos músculos van a tener inserciones. Las inserciones del músculo pueden ser en la piel, pueden ser en las mucosas, puede ser en los huesos, y cada uno tiene un punto fijo y tiene un punto móvil. La inserción se efectúa por medio de un tendón. Esto es importante. Los tendones son esa estructura donde nuestro músculo se va a insertar. Se representa con color blanco, aquí lo ven en la figura. Esta terminación muscular equivale a un tendón. También van a tener unas relaciones. ¿Qué significa tener relaciones? Tener una relación muscular quiere decir que a su alrededor va a estar limitando con otros órganos o con otros tejidos o con otras estructuras. La relación de un músculo quiere decir que por delante de él puede estar relacionado con la piel, por detrás de él puede estar relacionado con un hueso, por el lado interno puede estar relacionado con otro músculo y así sucesivamente. Tiene que quedar claro entonces, cuando hablamos de músculos vamos a tener las fibras musculares que van a ser estriadas y longitudinales y siempre representadas con ese color rojo característico de los músculos. Todos hemos tenido la oportunidad de ver cómo se ve un músculo y el músculo siempre va a ser representado con rojo. Es la carne que nosotros consumimos en la dieta, por ejemplo. Cuando vamos a pedir carne, generalmente podemos llevar algunas partes musculares diferentes del cuerpo. Los pedimos centro de cadera, centro de pierna y así sucesivamente. Y los músculos son eso, carne o fibras musculares muy ricas en proteínas y que se van a representar siempre con este color rojo. Fíjense que termina entonces en una extremidad blanca que se llama el tendón. Todos los músculos van a tener esas mismas características, el tendón y la parte muscular como tal, o el vientre del músculo. En su estructura vamos a ver lo que les estoy comentando entonces. Tenemos esa parte roja, blanda y contráctil.
que se llama el vientre muscular. Esta estructura roja se llama el vientre muscular. Y una parte blanda, firme y que no tiene contractibilidad, que no va a ser contráctil, que se llama el tendón. Entonces, los tendones son las terminaciones musculares y la parte roja se va a conocer como el vientre muscular. Si, bueno, hasta aquí preguntas. Vamos muy rápido, ya se perdieron. O vamos bien. Profe, ¿puedes volver a repetirlo del vientre muscular, Sí, por favor? claro. Se le llama vientre muscular a toda la parte contráctil o parte roja, ¿sí? Si nosotros nos centramos, por ejemplo, en este músculo de acá, ¿sí? Este músculo tiene su parte roja y a ella se le llama el vientre del músculo. Y tiene su parte blanca que se llama los tendones. No son más las partes de un músculo. El vientre, que va a ser la parte roja, y el músculo y el tendón, que va a ser la parte blanca. Fíjense el músculo cuando se encuentra relajado y cuando se contrae dijimos que disminuye su longitud. Cuando el músculo está contraído, cuando está ejerciendo la fuerza, va a disminuir su longitud. El músculo relajado y el músculo contraído. Y toda la parte roja se denomina también el vientre muscular. Los anexos. ¿Qué son los anexos de un músculo? Quiere decir que son esas estructuras que están relacionadas con el músculo y que en algún momento dado tienen una función específica. En este caso vamos a hablar primero de las aponeurosis. ¿Qué es una aponeurosis? Es una membrana fibrosa que va a envolver los músculos y que se oponen a cada contracción. Son formaciones blandas, gruesas y su resistencia es mayor cuando más desarrollado está el músculo. Entonces, así como el hueso tiene una membrana que lo recubre, que se llama el periósteo, el músculo va a tener una membrana que lo recubre y a esa membrana se le va a llamar la aponeurosis. La aponeurosis. Es una membrana que recubre el músculo o que lo envuelve. ¿Sí? Se opone a cada contracción. Claro, nosotros hacemos un ejercicio para desarrollar más masa muscular, pero debemos tener una membrana que como que frene ese crecimiento para que no sea de una manera abrupta o irracional o ilógica. Entonces, estas membranas siempre se oponen a las contracciones musculares y van a hacerle resistencia al crecimiento o al desarrollo de un músculo. Vamos a tener vainas fibrosas en los tendones. ¿Qué relacionan ustedes cuando les dicen vainas? ¿Qué es una vaina? La cáscara de la arveja. ¿La cáscara de qué, Ricardo? De una arveja. Sí, es una vaina. ¿Qué más? Otro ejemplo de vaina. Ah, una vaina es un objeto. En la costa, cuando se refiere a vaina, es un objeto. Ok. Otro ejemplo. La espada. La funda de una espada. Esa es el que más se acomoda con los tendones de los músculos. Envainar una peinilla, una espada, ¿sí? O un sable. La vaina es donde va incrustada esa peinilla, esa macheta, ese cuchillo o ese sable o esa espada. Las vainas fibrosas de los tendones tienen por efecto sujetar fuertemente los tendones
dentro de sus canales respectivos. Entonces estos tendones van a terminar siempre en los canales, casi siempre en un hueso, pero también pueden estar ligados a otras estructuras. Entonces las vainas fibrosas de los tendones van a ayudar a que eso se dé de manera adecuada. Y vamos a tener unas bolsas serosas que están situadas en el trayecto del músculo del tendón y se encuentran cerca de la articulación. El ejemplo más común de estas bolsas serosas es una que tenemos en el hombro y se llama la bursa. ¿Han escuchado hablar de la bursa? No. La bursa es una bolsa que hay en la articulación y a veces se inflama, produce la bursitis. Generalmente en el hombro, también puede ser en el codo o en algunas otras articulaciones. Son unas bolsas serosas. Ellas están en el mismo trayecto del músculo del tendón y casi siempre cerca de las articulaciones. Pueden llegar a ser dolorosas cuando se inflaman o cuando se lesionan. Entonces estas tres estructuras se conocen como los anexos musculares. Si yo les pregunto entonces, ¿qué es la aponeurosis? Ustedes me van a decir que es una membrana que recubre los músculos. Así como el periósteo recubre los huesos, las aponeurosis recubren los músculos. Entonces, un cirujano va a operar un abdomen, ¿sí? Porque va a sacarle el apéndice a un paciente. Y él empieza a cortar por partes. Entonces corta la piel y ahí separa. Luego llega al tejido celular subcutáneo, lo corta, lo separa, ¿sí? Y se va a encontrar inmediatamente con la aponeurosis del músculo. Tiene que cortar la aponeurosis, la separa y ahí se va a encontrar con el músculo abdominal. Lo corta y ya llega al peritoneo. Corta el peritoneo y ya está en la cavidad abdominal. Y cuando hace su cirugía y retira el apéndice, tiene que empezar a cerrar por planos. Entonces cierra el peritoneo, luego cierra el músculo, luego cierra la aponeurosis, luego cierra el tejido celular y por último la piel. Y quedó su cirugía. Todos son capas de afuera hacia adentro. Y fíjense que dentro de esas capas la aponeurosis es muy importante. Dentro de la descripción que hace el cirujano, él va a decir, se realiza corte transversal en el punto de McBurney o lo que sea, ingreso, separo y llego, corto la aponeurosis y así sucesivamente. Cuando llegan al músculo, por ejemplo, del útero, cuando están haciendo una cesárea, hay que cortar primero la aponeurosis uterina para luego cortar el músculo uterino y así sucesivamente. Bien, las partes de los músculos. Ya vimos dos partes que se consideran macroscópicas, que nosotros las podemos ver a simple vista, y se llaman el vientre muscular y los tendones. ¿Sí? Y ahora vamos a ver otras partes que ya son más internas. Entonces, un epimicio, un perimicio y un endomicio. ¿Qué significa epimicio? Las tres son tejidos conectivos. Y recuerden que los tejidos conectivos están ayudando a dar sostén y soporte a todas las estructuras de nuestro cuerpo. Entonces, en ese orden de ideas, el tejido conectivo que envuelve al músculo entero denso en las cercanías de los tendones. Es el tejido que va a estar cercano a los tendones. Ay, yo ya como tengo esa caja. Bien. El perimicio es el tejido conectivo Pero sí, que va a unir hiciste. fibras musculares. Ya apago esto. El perimicio, tejido conectivo que une fibras musculares formando fascículos, irrigación sanguínea de cada músculo.
Y el endomisio es el tejido conectivo que envuelve a la fibra muscular y forma la lámina basal. Entonces, uno de ellos envuelve el músculo entero, sobre todo aquí en las cercanías de los tendones. El otro va a envolver las fibras musculares formando fascículos. Voy a ampliar esta imagen. Entonces, uno de ellos se encarga, el epimicio, de ir cercano hacia los tendones. El otro va a formar fascículos, se llama el endomisio, aquí al interior de estas fibras musculares, y va a ayudar a irrigarlas, o sea, les va a aportar el oxígeno a través de sus arterias. Y por último dijimos el perimicio, que forma estas estructuras que hacen que las fibras se agrupen. Estas tres van a ser tejidos conectivos que van a ayudar al comportamiento normal de los músculos. Entonces, el tejido conectivo relacionado con los músculos son estos tres: epimicio, perimicio y endomisio. Profe, en el perimicio, irrigación sanguínea a cada músculo, ¿qué significa? Cuando hablamos de irrigación, hablamos de las arterias que están relacionadas con el músculo, ¿sí? Entonces, irrigar es una arteria que lleva sangre oxigenada. Espérame porque esto estoy conmigo. Sangre oxigenada. Las arterias llevan la sangre para darle oxígeno a este músculo. ¿Se recuerdan que hemos hablado de infartos cuando se tapa una arteria? Lo mismo pasa acá. Cuando no hay una arteria que nos irrigue sangre a este músculo, pues lo podemos infartar. No solamente se infarta el corazón y el cerebro, sino cualquier músculo del cuerpo puede infartarse. Siempre que hablemos de irrigación, estamos hablando del aporte de sangre a ese músculo, ¿sí? Entonces, les voy a poner un ejemplo. Generalmente las arterias de nuestro cuerpo reciben el nombre por el sitio al que están pasando. Entonces, en el hueso del húmero, que es el del brazo, vamos a tener la arteria humeral, ¿sí? Y ahí vamos a tener varios músculos. Está el bíceps, por ejemplo, el tríceps, y la arteria humeral va a estar ligada a la irrigación de esos músculos de esa zona. Entonces, ese epimicio, ese tejido conectivo, o ese perimicio, perdón, ese tejido conectivo de fibras musculares está formando fascículos e irrigación sanguínea a cada uno de los músculos. ¿Listo? Siempre que escuches irrigación, es sangre que le llega, o sea, los vasos sanguíneos. Gracias, profe. Bueno, aquí tenemos entonces la definición del tendón y decimos que es ese tejido conectivo que se encarga de transmitir las fuerzas. La fuerza se hace en el músculo, pero se transmite a través de los tendones. Las fibras musculares son unas células que tienen
muchos núcleos, por eso se llaman multinucleadas, se extienden por toda la longitud del músculo, están constituidas por miofibrillas y hacen o forman el aparato contráctil. Los tendones no tienen contracción, solo transmiten la fuerza, y el músculo o la fibra muscular, esta sí va a tener contracción y va a tener esa capacidad contráctil. Y vamos a encontrar una parte muy importante de la unidad funcional del músculo esquelética y se llama el sarcómero. El sarcómero es esa unidad funcional músculo-esquelética y es el origen de la contracción muscular. Este funciona guiado por unas proteínas que tienen esa capacidad contráctil. Esas proteínas son la actina y la miosina. Actina y miosina son proteínas que van a generar contracción muscular. Entonces, la mayor parte, en algún momento vamos a hablar durante estos cursos, este curso de enfermería, de nutrición. Y cuando hablemos de nutrición tenemos que hablar de carbohidratos, de grasas, de proteínas y de vitaminas, ¿sí? ¿Dónde conseguimos nosotros el mayor aporte nutricional de proteínas? Las carnes. Claro, de las carnes, de los músculos. ¿Por qué? Porque ellos están constituidos por eso, por proteína. Siempre que nosotros querramos consumir proteínas, pues vamos a consumir carnes, ¿sí? Cuando nosotros se nos pierden las proteínas porque gastamos mucha energía, pues nuestros músculos se debilitan y es cuando aparecen los calambres y los dolores musculares. Esas personas que hacen esos desafíos y esos programas o esos realities de África al desnudo y todas esas vainas que han visto en Discovery, ellos gastan mucha energía y ellos siempre están buscando conseguir una presa que les aporte proteínas con su carne. Si eso no sucede, van a empezar a descompensarse metabólicamente, les van a dar mareos, les van a dar calambres y otras situaciones. Bueno, ya les mencioné la actina y la miosina. Sin embargo, las proteínas que actúan en el mecanismo de la contracción son 4. Actina, que son filamentos delgados, miosina, que son filamentos gruesos, y otras 2 proteínas que se llaman la troponina y la tropomiosina. Son proteínas reguladoras. Las 2 primeras son las más importantes. Entonces, cuando se les haga una pregunta relacionada con cuáles son las proteínas musculares, pues ustedes van a decir actina y miosina. O si las ven dentro de la respuesta, no lo van a dudar en responder que son actina y miosina. Sin embargo, la troponina es un marcador muy importante. Esta troponina, cuando un músculo muere, se aumenta en la sangre. Entonces, voy a poner el ejemplo de un paciente que llega al servicio de urgencias y tiene un infarto del músculo cardíaco. Ese infarto del miocardio, nosotros lo diagnosticamos cuando tomamos un electrocardiograma, pero también lo podemos diagnosticar tomando una troponina en sangre. Si esta troponina sale elevada, pues vamos a certificar o hacer el diagnóstico de un infarto del miocardio. Es un marcador muy certero
de que estamos teniendo un sufrimiento muscular o una muerte muscular. Bueno. Solamente dejaría de ser un marcador bueno para el infarto cuando es un paciente que ha tenido un politraumatismo, que tiene una ruptura muscular por un golpe o una herida de ese tipo. De lo contrario, es un indicador muy certero de que hay un infarto. Vamos a hablar de los tipos de contracciones musculares. Las contracciones musculares pueden ser concéntricas o pueden ser excéntricas, las más comunes. Y hay otro grupo que se llaman las isométricas. En el caso de las concéntricas, es cuando nosotros hacemos que este músculo disminuya en cuanto a su longitud. ¿Cuándo disminuye el músculo? Cuando lo utilizamos. Entonces, hacer que nosotros llevemos la mano hacia el hombro va a hacer que este músculo disminuya su longitud. No su tamaño, porque él puede aumentar aquí su tamaño, la longitud. ¿Sí? A esa se le llama concéntrica. Y cuando hacemos el contrario, que extendemos el antebrazo, vamos a generar una contracción excéntrica. Ahí están los dos ejemplos de movimientos que va a tener este músculo. Concéntrico cuando disminuimos su longitud y excéntrico cuando aumentamos su longitud. Y las isométricas es cuando no existe un desplazamiento de los miembros, pero sí una contracción muscular. ¿Quién me explica eso? ¿A qué les suena esa definición? Hay contracción muscular, pero no hay desplazamiento del miembro. Puede ser cuando estamos sentados. Sí. Claro, ustedes ahí donde están sentados pueden hacerle fuerza al músculo de los gemelos o al músculo del muslo sin necesidad de moverlo, como si le estuvieran haciendo una terapia o algo así. ¿Sí? Otro ejemplo de eso es como cuando hacemos los ejercicios pélvicos para las personas que sufren de incontinencia urinaria y ese tipo de cosas, que uno les pone a hacer ejercicios pélvicos, que es detener la orina, volver a iniciar, volver y detener, volver a iniciar, y cuando no estén evacuando la orina, estar haciendo el ejercicio pélvico como de subir esos músculos del perineo. Son contracciones musculares, pero que no generan movimiento. ¿Listo? Profe, es como igual casi cuando uno hace como planchas en ejercicio. Exactamente, es quedarse ahí quieto generando una tensión muscular sin mover las extremidades. Ese es uno de los mejores ejemplos, las planchas en ese ejercicio que hace uno a veces de manera rutinaria, las planchas. También para las contracciones de embarazos. Las contracciones del embarazo, sí, aunque esa deja de ser voluntaria, ¿no? Ya sería una contracción, es un movimiento muscular involuntario. Sí, pero pues no genera, digamos que acá dice que no hay una contracción muscular o no existe desplazamiento, pero sí la contracción. Entonces la contracción uterina podría estar en ese grupo de isométricas, pero teniendo en cuenta que no es voluntaria. Una mujer en embarazo no maneja cada cuánto le dan las contracciones, sino simplemente aparece. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Bien, profe. Aquí hay una parte importante. Yo lo que necesitaba o que vamos a hacer en esta clase es hablar de las generalidades. ¿Sí? Si de repente nos fuéramos a extender un poco en el tema de los músculos, nos podría dar una semana entera hacer el estudio de esta rama de la anatomía. ¿Por qué? Porque músculos no son como los huesos del cuerpo, que son 206,
sino aquí sí realmente vamos a tener una cantidad de músculos que supera los 500, ¿sí? Y si nos ponemos a estudiar uno por uno, vamos a encontrar que cada músculo, cuando vamos a estudiar un músculo, tenemos que hablar de sus inserciones por arriba, de sus inserciones por abajo, de sus relaciones con otros músculos, de su función, ¿sí? Y vamos a decir que aquí pasa la arteria carótida que lo inerva y que aquí baja el nervio espinal la arteria que lo irriga y el nervio que lo inerva. Entonces, ahí nos vamos a quedar una semana si cogemos músculo por músculo. Por eso lo que me interesa que ustedes entiendan son las generalidades, que me digan que es un músculo, que podamos distinguir las partes, que hablemos del vientre muscular y de los tendones, que hablemos de sus tejidos conectivos que están involucrados, que me digan cuáles son las proteínas en los músculos humanos, que es la actina y la miosina y la troponina, ¿sí? Eso es lo que yo necesito que se aprenda. Y a partir de aquí, pues vamos a ver, a manera de generalidades, algunos músculos que involucran ciertas partes del cuerpo. Vamos a empezar con los del cuello. Y hay unos que sirven para extender la cabeza y otros que sirven para flexionar la cabeza, ¿sí? Extensión y flexión de la cabeza, o sea, solamente hacia adelante y hacia atrás. Esos músculos son el recto posterior mayor y menor, el complejo menor y el oblicuo mayor y menor de la cabeza. Vamos a tener complejo menor y complejo mayor. Van a estar ubicados entonces aquí en la parte posterior del cuello. Entonces, fíjense, el complejo menor es un músculo que se inserta aquí arriba a nivel de las mastoides, tiene su tendón, tiene su vientre muscular, o sea, la parte roja, y se va a insertar aquí abajo. Este va a ayudar a que nuestra cabeza vaya hacia adelante o hacia atrás. Este de acá, el complejo mayor, este sí va más hacia la línea media. Fíjense que siempre va a tener sus tendones en blanco y esas son las inserciones que va a tener con otras estructuras, generalmente huesos o en algunos casos articulaciones. En la cabeza o en el cuello vamos a tener otros ejemplos de músculos. Fíjense que hay músculos muy pequeños y cada uno recibe el nombre de acuerdo a su sitio donde se encuentra, a la posición que adopta, a la dirección que toma, ¿sí? Este, por ejemplo, que está de manera oblicua, pues se va a llamar oblicuo capital inferior. Capital viene de cabeza, oblicuo capital inferior. Este se va a llamar el recto capital posterior mayor. Este recto capital posterior menor. Este el oblicuo capital superior. Este el semiespinal capital. Me hacen el favor y se los aprenden todos para el examen. Ah, mentiras. Complicado, ¿cierto? O sea, no, si uno se pone en ese plan, pues ahí se quedan toda la noche trasnochando. ¿Sí? Y eso que solamente estamos hablando del cuello. Bien complicado. Esa parte toca manejarla con mucho tacto. Bien. Extensores del cuello, flexores del cuello. Yo les voy a decir que no se vayan a poner a aprenderse realmente cuáles son los extensores del cuello, cuáles son los flexores, porque eso no lo voy a preguntar. Me interesa que se aprendan las generalidades. Sí, claro, es bueno que se aprendan los músculos más comunes, porque en algún momento los vamos a tener que saber, pero que sepan cuál es el pectoral mayor, el serrato, cuáles son los músculos rectos abdominales anteriores, cuál es el bíceps, el tríceps, el cuádriceps crural, ¿sí? Son los músculos más conocidos, pero estos que ya están más íntimos a la anatomía del hueso, nosotros casi que nunca los vamos a escuchar, a menos que ya hagamos parte de un equipo que está haciendo cirugía de columna o demás. ¿Listo? Por lo pronto no nos estresemos tanto con toda esta cantidad de nombres,
porque si no, sí nos vamos a complicar la vida. Esto no es fácil, ni siquiera para los que llevamos tiempo estudiando anatomía. Entonces no nos compliquemos. Los extensores del cuello son el transverso del cuello, el complejo mayor, el esplenio. Y los flexores del cuello son el largo del cuello, los escalenos anteriores, medio y posterior, y el esternocleidomastoideo. Este esternocleidomastoideo, fíjense que recibe su nombre de acuerdo a sus inserciones. ¿Sí? ¿Por qué se llama esternocleidomastoideo? Porque aquí adelante se inserta en el esternón, que es este músculo anterior del tórax. ¿Sí? Y arriba se inserta en las mastoides, que están detrás de la oreja. Y aquí hay otra, como otra cabeza de este músculo, que se inserta en el músculo hioides. ¿Se acuerdan que dijimos que era el hueso en el hueso hioides, que era el único que no se articulaba? Ese ya no se llama esternocleidomastoideo, sino se llama esternocleidomastoideo, porque termina en el hioides. ¿Listo? Esternocleidomastoidioides. Bien. Los músculos que necesitamos para hacer movimientos de rotación de la cabeza y de inclinación de la cabeza. Los rotadores, entonces, son los oblicuos mayor y menor y el esternocleidomastoideo. Son músculos homolaterales. ¿Qué significan eso? Homolaterales al movimiento. Quiere decir que si yo giro la cabeza para mi izquierda, pues los músculos que están actuando son los del lado izquierdo. Y que si giro mi cabeza hacia la derecha, los músculos que van a actuar son los de la derecha. ¿Sí? Eso quiere decir que la contracción es homolateral al movimiento. Hacia la contracción se da hacia el mismo lado que movemos la cabeza. Y los inclinadores también son homolaterales al movimiento. Entonces, si yo inclino mi cabeza en el esternocleidomastoideo, vamos a contraer. Si giro la cabeza a mi derecha, contraigo el esternocleidomastoideo derecho y viceversa. Bien. Cuando hablamos de músculos del tronco, encontramos los extensores del tronco y los flexores del tronco. Extensores son los que me ayudan a estirar el tronco. Y aquí vamos a tener uno que es muy importante, se llama el dorsal largo. Viene desde la primera y segunda costilla hasta el hueso sacro, a lo largo. Entonces es un músculo importante para toda nuestra parte de la espalda. También vamos a tener el iliocostal torácico y lumbar y el espinal torácico. Este que estamos mostrando es el dorsal largo. Fíjense, aquí viene desde las 1, 2 y tercera costilla a lo largo de la columna hasta el hueso del sacro. Y tiene unas fibras bien importantes relacionadas con la extensión de nuestro tronco. Y para la flexión del tronco hablamos del recto del abdomen, que es ese que nos genera la chocolatina, ¿cierto? Abdominal. Es este que se encuentra aquí adelante. Los oblicuos abdominales y los externos e internos. Esos oblicuos vienen aquí por fuera. Aquí no los están representando. Aquí solo estamos viendo los rectos abdominales anteriores. Rectos del abdomen. Rotadores del tronco y elevadores de la pelvis. Entonces, cuando necesitamos rotar nuestra cadera o el tronco, necesitamos los oblicuos externos, el músculo transverso, que es este, el músculo oblicuo interno, que es este, y el recto abdominal, que es este que tenemos acá, que son dos, uno izquierdo y uno derecho. En esta estructura, entonces fíjense,
la distribución de la musculatura abdominal con el transverso, que es este que atraviesa de lado a lado, bueno, hasta la mitad, ¿no? Porque aquí en la mitad pasa una estructura que se llama la línea blanca o línea de Alba, así se llama. Línea blanca o línea de Alba es esta línea media que tenemos aquí en el abdomen y es como una fibra tendinosa a donde llegan a unirse los rectos abdominales. Esta línea de Alba es un punto de referencia para los cirujanos porque por aquí entran a abrir el abdomen. Ustedes han visto personas que les han hecho cirugías abdominales grandes que tienen desde aquí arriba hasta abajo la cicatriz y es por esta línea blanca que es una parte tendinosa y es fácil de incidir, fácil de cortar. Entonces aquí no vamos a cortar músculo cuando entramos con el bisturí, sino por toda la mitad evitamos esos sangrados porque los músculos son de los órganos que más sangran cuando se inciden. Entonces es el punto de referencia para entrar a una cirugía abdominal. ¿Listo? La línea blanca o línea de Alba. Pero también cuando hay un defecto de esa línea es cuando puede aparecer la hernia umbilical, que también ya conocen. Bien. Bueno, y los músculos elevadores de la pelvis. El cuadrado lumbar. Este es un músculo que viene desde la última costilla falsa, que esta es la vértebra torácica número 12, hasta el borde superior del hueso ilíaco derecho. Ahí va a tener sus puntos de inserción. Va a elevar la pelvis o la cadera. Cuadrado lumbar. ¿Sí? Cuando una persona tiene un dolor muscular a este nivel, en la espalda o en la cintura, generalmente es debido a problemas musculares o problemas esqueléticos. ¿Sí? Entonces, es mentira que las personas siempre lo refieren como tengo un dolor en los riñones. Los riñones no duelen, ¿listo? Los riñones no duelen a menos que tengan un cáncer. Yo creo que ya les había dicho. Entonces los dolores musculares y esqueléticos son por estas estructuras, o musculares o esqueléticas. Los conductores que trabajan mucho tiempo sentados manejando pueden generar este tipo de dolores musculares y esqueléticos. ¿Van muy perdidos? ¿No? No, profe. ¿Llegó la hora feliz, la hora de preguntar? ¿O todavía no? No, mejor no sé. Bien, extremidades superiores. Los movimientos de abducción y los movimientos de aducción. Dijimos que abducción era ¿qué? ¿Quién me recuerda? Usted sabe, usted sabe. ¿Es separar la extremidad del eje medio? Eso, con términos técnicos, así se dice. Separar la extremidad del eje medio del cuerpo. O sea, coger nuestro brazo, cualquiera que sea, y llevarlo hacia el lado. ¿Listo? Eso es abducción. Lo mismo lo podemos hacer con la pierna. Separar el brazo hasta el eje, separarlo del eje medio. Y cuando lo traemos hacia la mitad de nuestro cuerpo o hacia el eje medio, se llama aducción. Le quitamos la B. Abducción abrir y abducción cerrar. ¿Listo? Entonces, para los movimientos de abducción y rotación superior de la escápula, que es el omóplato, vamos a necesitar este músculo que se llama el serrato mayor. Y para elevar la escápula como tal, elevar el omóplato, vamos a hablar del trapecio superior angular del omóplato, que es este músculo que vemos acá. Y él al contraerse, pues va a elevar nuestra escápula. Bien. Aducción de la escápula, ya va a ser lo contrario, ya va a ser traer la escápula hacia adentro. Entonces fíjense que cuando contraemos un músculo
que está insertado en la columna y en el borde interno de la escápula, pues lo que va a hacer es llevarla hacia la línea media. Abducción de la escápula. Perdón. Fíjense que este músculo trapecio inferior abarca casi la totalidad de la columna vertebral. Es un músculo que viene pegado a toda la columna, que se inserta aquí en la escápula y que tiene esta forma de trapecio, así se llama, de acuerdo a su forma. Este va a llevar la escápula hacia adentro, o sea, en una aducción. Bien. Seguimos viendo algunos ejemplos. Esto, como les dije, es a manera de ejemplo porque no nos da para estudiar todos los músculos que tenemos. Abducción y rotación inferior y flexores del hombro. Entonces tenemos el romboides mayor y menor acá. Y tenemos el músculo deltoides, que sí lo conocemos muchos. Este músculo que nos tocamos acá en el hombro se llama músculo deltoides. Extensión del hombro y abducción del hombro. Entonces tenemos el músculo dorsal ancho, el deltoides que lo vimos en la diapositiva anterior y el redondo mayor. Y para la abducción del hombro tenemos el deltoides medio y el supraespinoso. Ustedes han escuchado hablar de el manguito rotador. Algunos, otros no, ¿cierto? Entonces el manguito rotador realmente no es el manguito rotador, sino los manguitos rotadores. Manguitos rotadores. Son una serie de tendones y de ligamentos que están relacionados con el hombro. Ahí tenemos el infraespinoso, el dorsal ancho, el supraespinoso, el deltoides. Todos estos hacen parte de la estructura del hombro. Y cuando alguno de ellos se nos inflama, es cuando empezamos a hacer ese síndrome de manguito rotador. No sabemos cuál de todos es el que está funcionando mal, entonces necesitamos apoyarnos con las imágenes diagnósticas, con las ecografías de hombro más que con las radiografías o con las tomografías o resonancias magnéticas. Abducción horizontal del hombro, el deltoides posterior, y para el caso de la aducción horizontal, el pectoral mayor. Este pectoral mayor sí es uno de los principales músculos del tórax, están aquí en la parte anterior del tórax, es el número de 2, a cada lado de la línea media, es un músculo grande con una base interna y un vértice externo, se inserta en la corredera bicipital que queda aquí en el húmero, es una estructura muscular que se demarca bajo la piel y son estos, los pectorales mayores. Son músculos grandes, en forma triangular, con base interna y vértice externo. Ellos van a ayudar a que cuando nosotros tenemos los brazos extendidos y tenemos que traerlos, pues ellos se contraen para la aducción del hombro como tal. Rotación externa del hombro, rotación interna del hombro. Aquí van a hacer parte del infraespinoso, el redondo menor, subescapular, pectoral mayor, dorsal ancho, redondo mayor. Son músculos que tienen localizaciones diferentes. Este que está en toda la escápula, por ejemplo, va a ser las veces de aducción del hombro.
lo mismo que este, infraespinoso y redondo mayor. Los flexores del codo y los extensores del codo. Cuando necesitamos flexionar el codo, pues utilizamos el bíceps. Bíceps y el supinador largo. Este bíceps tiene dos tendones y hay uno que va en la corredera, así se llama, corredera bicipital del húmero. Fíjense, esta corredera es un canal que tiene este hueso humeral y una de las cabezas del bíceps va a tener un tendón que se va por la corredera bicipital dándole estabilidad. Este es uno de los flexores del codo. Lo mismo que este músculo largo que se llama el supinador largo. Supinador porque tiene la capacidad de darle la vuelta a la mano para ponerla en sentido de súplica. ¿Listo? Supinar, colocar boca arriba la mano. Y la extensión del codo está gracias al tríceps, ¿sí? Se llaman tríceps o bíceps de acuerdo a las cabezas que tiene el músculo. Bíceps porque son 2 y tríceps porque son 3. 1, 2 y 3 cabezas musculares. Y el ancóneo. Supinación del antebrazo, el supinador corto. Acabamos de ver el supinador largo que venía desde el hueso humeral arriba. El bíceps también sirve para supinar el antebrazo. Y para la pronación, que es lo contrario de supinar, vamos a tener el pronador redondo y el cuadrado. Pronador redondo y pronador cuadrado. Bueno, no les voy a decir que si preguntas porque sé que no me están entendiendo mucho. No, si están entendiendo, ¿cierto? Está fácil. Más o menos, ¿cierto? Son muchos nombres nuevos, muchas estructuras, pero bueno, no importa. En la muñeca vamos a tener palmar mayor, palmar menor, cubital anterior, todos con sus respectivos tendones. Aquí es donde yo les insisto sobre la importancia de que los tendones son parte importante de las estructuras, sobre todo de la mano, porque uno puede tener accidentes cuando se corta con una lámina, un vidrio y puede seccionar estos tendones y ellos son los que le van a dar movimiento a la mano como tal. Entonces es muy importante conocer de su estructura y anatomía para que asimismo se pueda actuar ante una urgencia de ese tipo. En el caso de los extensores de la muñeca, tenemos el primer radial, segundo radial y cubital posterior. Y en las manos tenemos flexores y extensores. ¿Qué significa MCF y qué significa IFP y qué significa IFD? ¿Quién se eximió de parcial mañana? Ni idea, ¿cierto? Bueno. MCF significa metacarpo falángico. ¿Sí? El metacarpo y las falanges son las estructuras. Después del carpo viene el metacarpo y luego vienen las falanges. Y esto significa interfalángico proximal e interfalángico distal. Entonces, entre cada dedo hay unos flexores. Los interfalángicos proximales atrás y los interfalángicos distales adelante. Entonces, estos van a ser músculos metacarpofalángicos, interfalángicos proximales e interfalángicos distales. Cada uno de ellos con todas esas características de movimiento que tiene la mano.
Entonces, fíjense, podemos cerrar el puño gracias a ellos. Podemos llevar hasta ciertos grados algunos de los dedos de la mano, en otros casos no. Por ejemplo, el dedo medio es difícil subirlo, ¿sí? Mientras que el segundo dedo o el índice es mucho más fácil, ¿cierto? Ustedes han hecho el ejercicio de colocar la mano con el dedo doblado sobre unas superficies y los otros dedos estirados, y hay un dedo que no podemos levantar, y es gracias a esos flexores y extensores. ¿Sí han visto cómo lo hacen algunas personas? Por ejemplo, este dedo medio lo colocamos bien pegado a la mesa, ¿sí? Y yo puedo levantar todos los dedos excepto este. Este no se deja levantar cuando tengo apoyada la mano así. No han hecho el ejercicio, háganlo ahí. Y me cuentan cómo les va. ¿Sí vieron cómo se hacía? Uno estaba viendo la imagen. Sí, señor. ¿Vieron? El corazón no se puede levantar, profe. ¿Cómo así? Se No, mete. el de la mitad se dobla. El anular. El hueso, el del corazón, que es el de la mitad, es el que está doblado, ¿cierto? Contra la superficie de la mesa. ¿Sí? Entonces, este está doblado contra la superficie de la mesa y todos los demás están rectos. Todos los demás están rectos. Yo puedo levantar puedo levantar y puedo levantar este. Pero este no lo puedo levantar. ¿Por qué? ¿Ya lo hicieron? Ya. Y eso es gracias precisamente a esos flexores y extensores de los dedos y a esos tendones que no permiten ciertas fuerzas sobre ellos. Bueno, continuemos. Extensión metacarpofalángica, extensores comunes de los dedos, extensor propio del índice y del meñique. Aquí ya entran algunos que son propios de cada dedo. Interóseos dorsales, los que permiten que podamos abrir los dedos, abducción, o cerrarlos hacia la línea media, que es una aducción. Aducción de los dedos. Y aquí tenemos el del pulgar. Flexor corto del pulgar, flexor largo del pulgar. Permite la flexión y extensión del pulgar a nivel de la articulación metacarpofalángica e interfalángica. El pulgar no tiene interfalángica distal ni proximal porque solo tiene dos falanges. Solo hay una articulación ahí. Extensión del pulgar, abducción del pulgar. Todos esos movimientos de la mano, gracias a esos músculos, extensores cortos, extensores largos, separador corto, separador largo, son nombres que no nos vamos a aprender. Abducción del pulgar, aproximación propia del pulgar. Ese sí es otro ejercicio que hacemos, llevar el pulgar hacia el meñique, gracias a ese aproximador propio del pulgar. Y la oposición del pulgar y el meñique es gracias al oponente del pulgar y el oponente del meñique. Músculos del miembro inferior. Aquí ya vamos a tener un músculo que se llama el psoas ilíaco. Este psoas es un músculo muy importante. Viene desde las vértebras lumbares, pasa por la pelvis y se inserta en el fémur. Sirve para flexionar la cadera. Y la contracción se hace desde arriba, desde la columna hacia la pierna. Flexor de la cadera y se llama el psoas ilíaco. La flexión, abducción y rotación externa de la cadera, tenemos el músculo sartorio, este aquí, sirve para flexionar y abducir y rotar la cadera. Vamos a tener los extensores de la cadera. Aquí tenemos los glúteos mayores, los isquiotibiales, semitendinoso, semimembranoso y el bíceps crural, que está aquí detrás. En la parte anterior tenemos el cuádriceps crural, porque son 4 cabezas que tiene el músculo aquí adelante.
Pero en la parte de atrás solamente vamos a tener 2 cabezas, por eso se llama bíceps crural. Crural porque está en la pierna. Abducción de la cadera se da por el glúteo mediano y el glúteo menor. La abducción. Entonces, estas capas en los glúteos son 3. La menor, o el glúteo medio, hay un glúteo más pequeño que se llama glúteo mínimo, glúteo medio y el glúteo mediano. Y encima de estos 3 hay una capa más fuerte que se llama el glúteo mayor. Abducción de la cadera flexionada por el tensor de la fascia lata. El tensor de la fascia lata. Aducción de la cadera, traer la pierna hacia el eje medio del cuerpo, es gracias al músculo pectíneo, al recto interno, al abductor mayor, mediano y menor. Todos los aductores. Entonces, están pegados a la línea media en la pelvis y en el fémur. Entonces, al contraerse, llevan la pierna hacia la línea media del cuerpo. Los veo como cansados. ¿Qué hacemos? ¿Una pausa activa? Podría ser, ¿cierto? Bueno, profe. ¿Ah? Sí, parece, profe. Sí, puede ser, profe. Puede ser, ¿cierto? Bueno, ¿y quién es el duro aquí para las pausas activas? Ah, ¿quién la quiere liderar? Uy, ya estoy cansado de la voz. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? No, ahí sí todos apagaron la cámara, ¿sí? Cuando íbamos a empezar a hacer el estiramiento. ¿Quién es el instructor aquí de gimnasia? ¿Ninguno? No. Ay, Dios. Bueno, la pausa activa la podemos hacer cada uno ahí en su puesto, estirando el cuerpo, estirando los brazos, haciendo los movimientos de rotación de la cabeza, ¿cierto? Bueno, ustedes no sufren de eso porque no se estresan, no les duele el cuello ni nada. Uno que sí tiene cargas laborales todo el tiempo y nada, apenas. Pero bueno, voy a compartirles ahorita, para antes de continuar, voy a compartirles entonces la introducción de un video relacionado con los músculos. ¿Listo? Para que nos centremos un poquitico, o no nos salgamos mucho del tema. Vamos a apagarle aquí un momentico el micrófono, que no se nos filtre mucho el sonido. Uy, pero no deja. Vamos a ver si me deja compartir este video con ustedes. Bueno, vamos a ver este corto video y me van contando cómo vamos. Esta va a ser la pausa activa. A menudo, no valoramos nuestro cuerpo lo suficiente, pero bajo presión, nuestro cuerpo puede demostrarnos cuán extraordinario es. Esta máquina compleja es el resultado de millones de años de evolución. Es tan intrincada que muchas de las cosas que suceden en nuestro interior aún nos desconciertan. Un mundo oculto que ahora podemos explorar en 3 dimensiones como nunca antes. La mayoría de nosotros no somos conscientes de que nuestros músculos y huesos tienen superpoderes. Pero ante una crisis, podemos acelerar rápido, sobrevivir a una gran caída, levantar pesos increíbles y avanzar 1 kilómetro tras otro. Músculos, miles de fibras, millones de filamentos. Las máquinas microscópicas que nos hacen funcionar. Listos para la acción cuando el cuerpo humano está al límite. Se desata un tornado en los llanos de Missouri.
Soplan vientos de 240 kilómetros por hora que destrozan todo a su paso. El tornado destruye un tráiler y arrastra a un hombre al centro de la tormenta. Luego de terribles giros y sacudidas, su cuerpo cae desde los cielos a 400 metros de distancia. Fue una locura. Supe que no estaba en el lugar indicado y me tomó un minuto darme cuenta de lo que sucedía. Matt no se rompió un solo hueso. ¿Cómo es posible? Los científicos estiman que Matt dio contra el suelo al menos a 50 kilómetros por hora. Sin embargo, sus huesos evitaron que se le destrozaran sus órganos internos. ¡Matt, la puerta! ¡La tengo! Nuestro esqueleto está formado por 206 huesos. Desde los más largos en piernas y brazos, hasta los más pequeños en los dedos de pies y manos. Nos dan el marco resistente y flexible que nos permite empujar y jalar a nuestro antojo. Los huesos son increíblemente resistentes. En comparación, el hueso es más resistente que el hormigón. Tiene una relación de fuerza por peso única en el planeta. El secreto de la fuerza y la ligereza de los huesos está en su interior. El hueso es una matriz de células huecas. Sus paredes son delgadas como el papel. La rigidez de los huesos proviene del calcio y el fósforo, que también se encuentran en las conchas de mar y en los dientes. Pero de manera sorprendente, la mitad de nuestra masa ósea es blanda y está viva, lo que permite que nuestros huesos sean flexibles. Cada 7 años, un cuerpo humano saludable recambia cada una de las células óseas. Esta renovación hace que nuestros huesos se mantengan fuertes y sean de lo más adaptables. La belleza de los huesos está en que pueden cambiar su estructura según la presión que perciban en una zona en particular. En los huesos hay diseños geométricos que evitan que se quiebren por torsión, compresión o por aplicación de peso. Somos nuestros huesos, que son tan únicos como las huellas dactilares y siempre están ajustándose a nuestras necesidades. Un corredor desarrolla huesos de las piernas más fuertes que los de un nadador. Un jugador de tenis tiene más desarrollados los huesos del brazo con el que usa la raqueta. El hueso es un material único en el planeta. Es tan fuerte que se lo puede llevar a límites increíbles. No se veía nada, todo estaba muy oscuro y pensé, oh Dios, este es el fin. Fue muy aterrador. Cuando miré, no había nada. Ni paredes, ni muebles, ni nada. ¡Matt! ¡Matt! Fui hacia la parte de atrás de la casa donde él estaba. No quedaba nada. Así que supe que no podría encontrarlo. Cuando Matt cayó desde una altura de 400 metros, sus huesos no se quebraron. No solo porque son fuertes, sino porque son flexibles. La caja torácica se flexiona hasta 2,5 centímetros.
El hueso del muslo soporta hasta 1 tonelada de presión antes de quebrarse. Algo del tornado le salvó la vida a Matt. Algo que permitió que sus huesos utilizaran su fuerza natural al máximo. La tormenta arrastró una lámpara que cruzó la habitación, golpeó a Matt y lo desmayó. El cuerpo de Matt estaba completamente suelto. Sus músculos estaban totalmente relajados. Esto permitió que sus huesos absorbieran el golpe contra el suelo de manera uniforme. Dijeron que si hubiera estado consciente, quizá me habría lesionado mucho más. Dicen que no me ocurrió nada más grave porque estaba relajado. Fue increíble. ¡Matt! Estaba cubierto de sangre, pero no estaba lesionado. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Cada uno de nosotros guarda una increíble fuerza en su interior, mucha más de la que creemos. Una persona normal puede levantar tanto peso como este hombre, pero solo ante una crisis. Es más empinada. Un escalador atrapado bajo una roca de 540 kilos resbala hacia un acantilado y una muerte segura cuando encuentra poder en sus músculos más allá del límite. Las montañas Andía en Nuevo México ponen a prueba a muchos escaladores. Sus laderas de granito son muy inestables. Es más empinada. Mark iba adelante y yo tropecé un poco. Y instintivamente me tomé de la pared de un poco más arriba. Y todo se desmoronó. La pared completa cayó sobre mí. Esa cosa era enorme. Y la roca no lo aplastó hasta morir. No sé cómo, pero yo solo lo miraba sin entender cómo aún seguía vivo. Profe, no se te escucha nada. Bien, gracias. Ahí tienen la pausa activa, no nos podemos quedar. Bien, este video tiene una parte 2 y 3 y está relacionado con la fuerza. ¿Sí? En esta parte iba a empezar a hablar sobre los músculos, sobre la capacidad muscular, sobre cómo nosotros, que no hacemos ejercicio ni levantamos pesas, en un momento necesario o cuando el cuerpo lo llega a necesitar, pues uno puede activar esa fuerza que en ese momento se hace de manera irracional y mediado por una serie de situaciones y de hormonas como la adrenalina que se puede tener en un momento de peligro, ¿cierto? Bien, vamos a continuar donde quedamos, ya vamos a terminar con estas diapositivas para que nos alcance el tiempo. Todos los movimientos entonces que nosotros tenemos en nuestras articulaciones tienen que ver es con rotaciones internas, externas, abducciones, aducciones, y lo que tenemos que saber es que siempre van a estar mediadas por estos tejidos musculares. En el caso de la rotación de la cadera hacia afuera o hacia adentro,
va a involucrarse el músculo cuadrado crural, el glúteo mayor, pelvis trochanterios, que es el obturador externo e interno, el piramidal de la pelvis y el gémino superior e inferior. Y en la rotación interna entra el glúteo menor, mediano y el tensor de la fascia lata. Todo en relación a movimientos de rotación de la cadera. Habíamos dicho los isquiotibiales, semitendinosos, semimembranosos y bíceps crural para flexionar la rodilla. Y para extender la rodilla tenemos el cuádriceps, que eran los que yo les decía que estaban en la parte anterior del muslo, se llama cuádriceps, y está el recto anterior, el cuádriceps crural, el vasto externo y vasto interno. Son 4 músculos de 4 cabezas que se llaman cuádriceps. Y esos músculos sirven para extender la rodilla. Si en el sitio donde están ustedes extienden la rodilla, van a ver que los músculos que se tensionan son los de la cara anterior de nuestra pierna o de nuestro muslo. Flexor plantar del tobillo, entra el tríceps sural, los gemelos y el sóleo. Estos dos son los gemelos y terminan en un tendón que se llama el tendón de Aquiles, muy conocido por todos, ¿cierto? El tendón de Aquiles. ¿De dónde viene el nombre? ¿Quién me dice? La mitología griega. De Aquiles. Griega. Bien. Es el único sitio vulnerable del señor Aquiles, ¿cierto? Él era un semidios, nadie lo podía destruir y la única forma de destruirlo era dándole en el tendón de Aquiles. Era su punto débil, ¿cierto? Entonces el tendón de Aquiles, mucha gente todavía lo representa con que todos tenemos un tendón de Aquiles o un punto débil. Toca buscarlo. Los flexores dorsales del tobillo, entra el tibial anterior. Este tendón es muy fácil de fracturarse, de lesionarse, de romperse. Es muy doloroso. Bien. La inversión y la versión del pie. Aquí es cuando uno mueve el pie hacia adentro o hacia afuera de manera voluntaria, pero en ocasiones no es voluntario sino accidental, que era lo que les mencionaba ayer con los famosos esguinces en los ligamentos, ¿recuerdan? Entonces estos flexores e inversores del pie o eversores del pie, que es el tibial posterior, y son los peritoneos lateral corto y largo, van a generar el movimiento hacia adentro o hacia afuera de nuestro tobillo. Y esos movimientos los hacemos voluntarios, pero en ocasiones se nos distienden por accidentes o por tronchaduras y generan dolor. Y en los dedos de los pies pasa exactamente lo mismo que en los dedos de las manos. Vamos a tener interfalángicos, ya no van a ser metacarpos, sino metatarsofalangicos. Recuerden que en los pies no tenemos carpo, sino tarso. Y vamos a tener lumbricales, flexor corto del dedo grueso, la flexión interfalángica de los dedos. Entonces está el flexor común largo, flexión común corto y flexor largo del dedo grueso. Este dedo grueso casi que tiene sus estructuras por separado o independientes. Aquí los extensores, está el extensor largo propio del dedo grueso. Los otros son comunes para todos los dedos. Metatarsofalángicas e interfalángicas de los dedos. Estos van a servir para que nosotros tengamos estos movimientos hacia arriba o hacia abajo de nuestros dedos de los pies. Bueno, vamos a dejar un trabajito para la casa, ya que la profesora casi no les pone nada a la de la otra clase, entonces voy a ayudarles yo con eso. ¿Sí les pone trabajo? ¿O poco? Sí, señor. Sí, señor. No, qué pecado, Dios mío. Bueno, pero yo sí casi no les pongo. Entonces les voy a poner uno. En estas diapositivas que acabé de presentar,
hemos visto unos músculos por mencionar algunos. Lo que ustedes van a averiguar son el origen e inserción. ¿Dónde se insertan? Por arriba y por abajo. ¿Y cuál es su respectiva inervación? Eso quiere decir que me van a decir, ahí se fue la señal o ahí me están escuchando. Me van a decir cuál es el nervio que se involucra con cada uno de ellos. ¿Ahí me escuchan? Me quedo hablando solo. Chicos. ¿Puedes volver a repetir, profe? Que no, yo sí no te escuché bien. Claro que sí. Entonces, en estas diapositivas vimos una serie de músculos. Lo que ustedes van a hacer es coger cada uno de esos músculos y me van a decir origen e inserción, o sea, dónde se insertan por arriba y dónde se insertan por abajo. Me van a decir cuál es el nervio que se relaciona con ese músculo. Y para eso yo les voy a colocar unas guías que están en la plataforma para que no se pongan a buscar mucha literatura en internet y eso, para facilitarles un poco el trabajo. ¿Listo? Profe, de las diapositivas que vimos hoy, ¿sí? De las que están acá. Estas, sí, exactamente. Solamente de los músculos que mencionamos hoy, cuando empezamos desde el cuello hacia abajo. ¿Listo? ¿Quedó claro, cierto? Bien. ¿Cualquiera de ellas? ¿O todas? No, todas, no son muchas. Bueno, les voy a perdonar las de las manos y las de los pies porque ahí tenemos extensor, flexor, metacarpofalángico, interfalángico para que no se complique. ¿Listo? Pero todas las demás sí. Las manos y los pies las vamos a omitir. ¿Listo? Vale, profe. Bueno, bien. Ok. Profe, no alcancé a anotar el correo. No alcanzaste. Ya te lo repito. Te voy a colocar aquí en el chat. ¿Listo? Vale. El correo, entonces es... Listo. ¿Sí llegó? Sí, sí, llegó, profe. Ok. Sí, este tema es un poco más complejo, hablar de los músculos porque realmente son muchísimos y pues eso abarcaría pues un estudio de más de una semana y no se justifica pues para lo que nos queda pendiente por ver en este módulo. Pues, ya la otra semana empezamos a hablar de sistemas, ya vamos a hablar de sistema digestivo, de respiratorio, de urinario por separado y pues me parece mejor que vayamos entendiendo la anatomía y funcionamiento de cada uno de nuestros sistemas y no limitarnos a estructuras como los músculos. ¿Listo? Profe, una pregunta. ¿Hay un horario para entregar esto? ¿Un horario límite? Pues yo puse que hasta el 7, que creo que es el lunes durante el transcurso del día puede ser. Ok. Sí. Otra pregunta, ya que me recordé. Lo que pasa es que con la profesora Franci hemos hablado sobre los laboratorios y pues que ha estado obviamente pendiente por cómo están las cosas. En la página de la universidad dice algo como que nos están acoplando como a la nueva realidad. Sí. Pero queramos saber de pronto, o pues por lo menos yo en lo personal, cómo están manejando esto, si eso va a ser muy pronto o van a tomarse más tiempo para las adecuaciones, ¿cómo va a ser? No, las adecuaciones ya están hechas. Sí, la universidad, digamos que tiene todos sus protocolos, tiene los sitios con las demarcaciones para los distanciamientos, tiene sus puntos de desinfección, eso ya está. La universidad lo que quiere empezar a instaurar por lo pronto es
atención a ustedes, siempre y cuando lo requieran, por una previa cita. Entonces ustedes pueden pedir a la universidad una atención personalizada si tienen algún trámite específico con la universidad. Si quieren hablar con la decanatura algún tema relacionado con la facultad, pueden pedir una cita conmigo y van a ver unos horarios en que se puedan agendar conmigo. Adicional a eso, vamos a empezar la presencialidad solamente para laboratorios, lo que tú mencionabas. Entonces, un laboratorio es que vamos a ir a un aula de laboratorio. El grupo de nosotros no es tan grande, lo podemos organizar hasta en 2 grupos, ¿sí? Y vamos a hacer la práctica de lo que tengamos que hacer. Toma de signos vitales o una revisión sobre nuestros muñecos de anatomía o cosas así, pero van a ser clases estrictamente de taller o laboratorio. No va a ser una clase en el tablero con el aula como tal. Eso hasta que, dependiendo de cómo sigan las cosas, pues ya nos habiliten a las universidades para que podamos volver todos a las aulas. Pero por lo pronto los laboratorios sí se pueden empezar a manejar y ese es el protocolo en el que más estamos trabajando. La alcaldía ya dio luz verde, pero estamos esperando una visita porque ellos aprobaron los protocolos, pero ellos van o mandan un funcionario a cerciorarse que lo que plasmamos en el papel coincida con lo que van a ver en las instalaciones. ¿Listo? Ok, gracias. Dale, con gusto.